Buenas tardes, buen lunes, ¿cómo andan? Buenas Hola, tardes. buenas tardes. ¿Cómo Hola, buenas están? tardes, bien. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Buenas. Buenas tardes a todos. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Ajá. ¿Cómo arrancaron con el frío? Congelado, Mucho frío, ¿no? De golpe. mucho Eh, frío. mucho frío. Bueno, ¿cómo vienen con el curso? Hoy tenemos la última clase. En un rato ya mostramos el examen. ¿Cómo vienen con las prácticas? ¿Cuesta? ¿Van siguiendo? A mí me cuesta, pero bueno, vuelvo a rever la clase, viendo en qué estoy fallando y bueno, lo vamos corrigiendo de a poco. Bueno, de a poquito, está bien, Sí, 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 pero algunas cosas podés ir aplicando, ya lo vas entendiendo, después es claro. práctica. Sí, sí, por supuesto, sí, sí, sí. Es nomás revisar y ver, era esto y bueno, y seguir. Está bueno esto de que tengan acceso al video porque por ahí en la clase lo entienden o algo, pero se les pasa, no notaron o algo. Entonces, Claro. más allá de lo teórico, uno ve cuando lo hace otro, una o dos veces y ya te queda. Después lo vas implementando. Bueno, comentarles algo. Hoy tenemos la última unidad. Vamos a ver tablas dinámicas, macros y quedaría también la parte de gráficos. Gráficos, no sé si vamos a llegar a verlo. Es sencillo, igual yo le dejé en la guía en el módulo 4 paso por paso cómo hacer los gráficos. Me interesa centrarnos más en las funciones lógicas, repasar lo que quedó en la última clase, que eran las funciones conjunto y eso, y trabajar bien en la parte de tablas dinámicas y macros, y listas de pendientes, que eso también puede ser un poquito complicado. Después, el tema del examen queda habilitado a partir de las 16:30, creo que le puse como horario, ahora después lo vamos a revisar igual. Y van a tener 3 intentos, de los cuales la fecha que les vamos a dejar como fecha límite es el martes, ya que se viene el fin de semana largo y ahí Ah, bien. levantó la mano Delcy. ¿Cómo estás? Hola, profe, ¿me escucha? Te escucho, sí. Sí, quería comentarle que no, este último módulo no lo pude hacer por el hecho de que no me estaba funcionando el Excel y dice que caducó la licencia. Sí, si te aparece eso de licencia, podés entrar igual, o podés sacar pase si se pone molesto. No, pero a mí directamente me dice que no puedo acceder, que es Deja solo acceder. lectura. Fíjate de última, yo les compartí el archivo del activador, de última. Trata de activarlo con ese. De todas Ah, maneras, comentaré lo mismo. Si bien abrimos el examen hoy, van a tener 3 intentos. Cada intento de 25 minutos. Son 10 preguntas. Van a ser siempre las mismas 10 preguntas. Pero vamos a revisar bien. ¿Qué más? Tienen que hacer 6 correctas de las 10 para probar. La mayoría son multiple choice. Hay algunas que son verdaderos o falsos. Las que son multiple choice tienen un solo resultado correcto. Así que no es que hay dos que pueden ser, hay uno solo que es correcto. Mi consejo es que cuando lleguemos a revisarlo, traten de hacer aunque sea el primer intento. Cosa que se sacan un 6, ya saben que aprobaron, y bueno, tienen de acá al martes que viene para después despejar las dudas. Total, si ustedes después hacen 2 intentos más y les va mal, guarda la nota más alta. Y aparte el certificado va sin nota. No es que el certificado va a decir aprobó con 6, aprobó con 8. Pero el tema está en que despejen las dudas ustedes. Entonces, si hoy lo pueden hacer, mejor. Más que nada para que se despejen eso. Y si no, si ven que están atrasados o que se les complica un montón, bueno, tienen casi una semana más, una semana y un día más, como para terminarlo. Lo único es que en el fin de semana no voy a estar revisando a ver si hay algo. Pero por ahí puedo ingresar el jueves o viernes a ver si hay alguna consulta en el foro o algo con respecto a los trabajos. Bueno, esperen que lea un poquito lo del chat. Rodrigo dice que no puedes entrar al campus. ¿Estás ingresando bien tu usuario y contraseña? El campus funciona. Profe, Sí, sí, funciona, ¿eh? Sí, sí, sí. Es más, hoy estuve revisando. profe, Sí, encontré cuál es el problema que siempre surge con el tema del campus.
Yo siempre tengo para trabajar mi máquina y nunca tuve problemas, y cuando siempre se habla del campus, que no puedo ingresar, yo, ¡ay, qué pérdida de tiempo! ¿Y qué me pasó? El fin de semana fui a la casa de mi mamá, le digo, mamá, te uso la máquina, y no podía entrar al campus. No podía entrar al campus. Y me di cuenta que el problema, después dije, pará, ¿dónde estoy? ¿Cómo puede ser? Quiero razonar por qué no puedo entrar. Y era que estaba en el campus de la universidad, Pasa no de mucho. excepciones. Pero creo que es válida la aclaración para futuros problemas, que yo decía, pero estoy poniendo la U mayúscula, estoy poniendo el punto, estoy poniendo 2023, ¿qué pasa? Y bueno, Es lo que que, pasaba era que estaba en el campus de la universidad. Y el problema que creo que el compañero debe tener, y como muchos otros han tenido, que han puesto bien todo su usuario y contraseña, es este. Es que están en el campus de la universidad. sí, puede ser, es que no solamente está el campus de extensión, el de la universidad, tenemos varios campus. Hay un campus que es para otra sede, que es de Echeverría, hay un campus que es para capacitaciones internas, hay un montón de campus, está el laboratorio de idiomas. El tema es, un problema común que suele haber es que uno guarda el usuario y contraseña en Google. Entonces cuando entras al campus ya te autocompleta, le das enter y no entra. ¿Por qué? Porque capaz tiene la contraseña del otro campus, porque el usuario es el mismo, es su número de DNI. Ese es un problema común. Por eso quería preguntarle acá al compañero que no puede ingresar si me pasa el DNI y lo probamos, porque el campus funciona. Eh, Piensen esto, una cosa que si no funciona, no le funciona a ninguno. No existe funciona a medias. A mí no me funciona, pero a otros sí. No existe eso. O es un tema del campus que no funciona para ninguno, o es un tema de cada usuario o de su máquina. En la mayoría de lo que entramos en lo que va del curso, la gente decía, yo no puedo ingresar, a mí no me funciona, estaban escribiendo mal la contraseña. O en un caso, sí vi un caso de otro curso, que tenía mal el DNI. Entonces, al cargar mal el DNI en el formulario, por más que trates de ingresar con tu DNI, no vas a poder ingresar. Cuando me dijo el apellido, lo buscamos y estaba mal lo que era el número de DNI. Lo arreglamos y pude ingresar. Pero pasa por ahí. De todas formas, yo les decía, si tienen algún problema, traten de siempre solucionar en la primera semana, no en la última semana, pues si no pudieron entrar en todo el curso del campus, y ahí se les va a complicar un montón, porque van a tener que leer los 4 módulos en una semana. Pero si me pasan el usuario, lo revisamos, si no, bueno, sigo. Pero el campus funciona. Es más, estoy dentro del campus y hoy estuve habilitando el material, el examen, todo. Y bueno, y sé que otros también están ingresando al campus porque alguien contestó ahí en el grupo que figura que a las 16:30 se abre el examen. Ingresás con el link que nos pasaron. El link que les pasaron del campus. Pero traten de pasar la información completa. El acceso al campus es extensión.unab.edu.ar. El usuario es su DNI sin puntos y la contraseña, si es usuario nuevo, unab.2023 con la U mayúscula y el punto. Pero piensen esto, traten de guardarse el tema de la página para ingresar y eso. No se confíen en los links, porque también lo que pasaron fue el canal de YouTube y hoy nos salimos por YouTube porque somos 50 personas, más o menos. Si fuéramos más de 100, ahí sale por YouTube. Bueno, paso a comentarles rápido. No, pasemos primero a revisar lo de la clase anterior. A ver si podemos. Esto lo habíamos explicado, el tema de la función sí, la función si anidada lo habíamos visto. Si o lo pudieron hacer, tuvieron algún problema. Habíamos comentado justo cuando el color no es rojo. Bueno, ahí dice sí que sí. Bueno, los demás ejercicios eran de práctica. No había mucho más. Quedaba lo último, el tema de las funciones conjunto, que los primeros habíamos hecho, creo que hasta total de faltas en el año habíamos hecho. Esto, ¿tuvieron algún problema? ¿Algo que no les haya salido? O ¿algún ejercicio que se hayan trabado? Si quieren lo revisamos y si no, seguimos. Yo porque el contenido de unidad 4 es mucho. Si quieren los hacemos rápido estos que están acá. Bueno, profe, Recuerden, para repetir. dale, vamos a repasar rápido. Recuerden que yo les decía, algo fácil era nombrar quizás los campos. La otra vez no lo hicimos así. Empleados, no lo voy a nombrar porque empleados no me cambian nada.
Dijimos que cuando queremos evaluar o sacar métricas, buscamos campos que se repitan, valores que se repitan, o valores numéricos. O sea, la información útil es cualitativa o cuantitativa. Cualitativa es cuando yo puedo sacar una métrica de información, por ejemplo, si son de sistemas, si son operarios, si son turno mañana. Empleado 1, empleado 2 es único, no se repite. Y cuantitativas si son numéricos. Eso es lo que me sirve a mí para sacar estas métricas. Entonces vamos a marcar todo esto, vamos a llamarlo área. A esto lo llamamos cargo. Turno. Edad. Yo voy a ir un poquito rápido con ese tema. Si alguno no entiende, abre el micrófono y me habla directamente. Ni siquiera levanten la mano porque estoy mirando otra pantalla. Pero si tienen cualquier duda, me frenan. Acá faltas en el mes. Vamos a poner faltas M para que se entienda. Y faltas en el año, escribimos faltas A. Y acá vamos a poner tarde directamente. Como para que entendamos lo que hacemos. Bueno, cantidad de supervisores menor de 30 años del turno mañana. Esto ya habíamos dicho que cuando era una función contar puntos sí, sumar puntos sí o promedio puntos sí, era cuando teníamos un rango y un criterio. Cuando veamos que teníamos más criterios, íbamos a las funciones conjunto. Acá me pide cantidad de supervisores que sean menores de 30 años y del turno mañana. O sea, tengo varios criterios, no uno solo. Y como es una cantidad de supervisores y supervisores es texto, puedo contar cuántas veces se repite, lo que no puedo es sumar. Entonces va a ser una función contar punto sí conjunto. Contar, vamos a escribir en mayúsculas y se lo voy pasando después. Contar punto sí punto conjunto. Y la función contar punto sí punto conjunto era rango de búsqueda 1, criterio de búsqueda 1. Rango de búsqueda 2, criterio de búsqueda 2, y así con la cantidad de rangos y criterios que yo tenga. Bueno, me pide que sean supervisores. Entonces, rango de búsqueda, el cargo, ya me aparece. Punto y coma, y el criterio es que sea supervisor. Después me pide menores de 30 años. Entonces, buscamos la edad y emulamos, entre comillas, que sea menor a 30. Y después me habla del turno. Entonces, último rango de búsqueda, turno, punto y coma, marco alguno que sea mañana. Entonces va a buscar dentro del rango de cargo que sea supervisor, que la edad sea menor a 30 y que sea el turno mañana. Y me dice que hay uno solo. Si yo empiezo a filtrar por supervisor, turno mañana, voy a ver que menor que 30 tengo uno solo, este. Esto más que nada si queremos revisar que esté bien, pero si lo hacemos bien, el resultado va a estar bien. Cantidad de supervisores que tienen 3 faltas y al menos una llegada tarde. Este creo que lo hicimos, que decíamos cómo hacemos al menos. Al menos es mayor a 0 o mayor o igual a 1. Al menos una llegada tarde es 1 más, o sea, mayor a 0 o mayor o igual a 1. Bueno, lo mismo, cantidad de supervisores. Sigue siendo un contar punto sí punto conjunto. Buscamos que el cargo, dentro del rango cargo, sea supervisor. Después, faltas en el año, que sea mayor a 3. Acá habíamos puesto faltas A. Mayor a 3. Y al menos una llegada tarde. Entonces buscamos el rango de tarde. Y el criterio dijimos que sea mayor a 0 o mayor o igual a 0. A 1.
Cualquiera de los datos está bien. Y nos dice que hay uno. Les voy pasando en el chat esto. Ah, perfecto, pudiste entrar, Rodrigo. Buenísimo. Y si no, cópiense lo que les pasé yo, el tema. Esperen que se lo mandé a participantes a la espera. Todos en la reunión. Cópiense el link, así ya les queda. Traten de copiarse el link, pero si es el campo de extensión, es extensión.unab.edu.ar. Si lo buscan directamente en Google, les va a salir directamente el campus. Bueno, les voy a hacer algo, les voy pasando los ejercicios. Este es el punto 5 y este es el 6. Ustedes deberían reemplazar, donde yo tengo los nombres cargo, faltas a y tarde, por el nombre que le dieron ustedes a los rangos o por el rango directamente. Bueno, promedio de edad de los analistas de turno tarde. Acá lo mismo. Yo puedo hacer un promedio punto sí, un promedio punto sí conjunto. Pero tengo dos criterios. Tiene que ser analistas y de turno tarde. Entonces va a ser punto conjunto. Promedio punto sí, punto conjunto. Recordemos que cuando es un sumar punto sí, punto conjunto o un promedio punto sí, punto conjunto, el primer valor que va es el rango a sumar o el rango a promediar. Y después es tal cual como en la otra fórmula. Rango, criterio, rango, criterio. Entonces, rango promediar, la edad, porque me pide el promedio de edad. Entonces, rango promediar, edad. La edad de quién vamos a promediar. De los analistas. Entonces busco cargo, punto y coma, analista, del turno tarde. Turno lo puedo escribir tarde o recuerden que puede ir entre comillas o puedo marcarlo. Es lo mismo que marque cualquiera. Vamos a pasar esto. Total de llegadas tardes de los analistas de turno tarde que no pertenecen al área de sistemas. Bueno, total de llegadas tardes. Llegadas tardes es numérico, o sea, voy a hacer una suma. Y como tengo un criterio que sea analista, otro que sea turno tarde y otro que no sea sistemas, son tres criterios, va a ser un sumar punto sí, punto conjunto. Sumar punto sí, punto conjunto. Rango a sumar. Total de llegadas tarde era. Total de llegadas tardes. ¿De quién? De los analistas. Entonces pongo cargo, punto y coma, analista. Del turno que sea tarde y que no pertenezcan a sistemas. En este caso, cuando quiero que no pertenezca a sistemas, tengo que hacer que sea distinto, y lo emulo, entre comillas, distinto a sistemas. Recuerden que mayúscula y minúscula no va a variar, pero si la palabra tiene un acento, tiene que ir con acento. Se compara que sean tal cual los caracteres. Le damos Enter, algo marqué mal. Hay un parámetro que está mal acá. Creo que les faltó el del turno tarde. Llegadas tardes era. Tarde. No, tarde está bien. Sumar punto sí, punto conjunto. Esto que sea esto. Esto que sea esto. Me faltó que sea distintos sistemas. O sea, me faltó que el área. Que el área sea distinto sistema. Me había faltado el rango de búsqueda. Ahí está. Entonces digo,
total de llegadas tardes, cuando el cargo es igual a analista, cuando el turno es igual a tarde y cuando el área sea distinto a sistemas. Ahora sí. Vean que me lo pasó toda minúscula directamente, porque se llamaban los nombres en minúscula. Está perfecto, Alessandro, tal cual. Ahí Alessandro justo hizo lo mismo, distintos sistemas, es menor y mayor para que sea distintos, y va entre comillas. Esto es más o menos lo que vimos también cuando era un CDCO que decíamos distinto a rojo, que no sea rojo. Evaluamos con el distinto, porque no podemos decir que sea igual a cualquiera de los demás. Bueno, hacemos un par más como para que les quede, pero después es lo mismo. Cantidad de faltas en el mes de analista de administración de turno tarde. Bueno, si hablamos de faltas en el mes, es numérico, vamos a sumar. Tenemos varios criterios. Sumar punto sí, punto conjunto. ¿Qué vamos a sumar? Las faltas en el mes. ¿De quién? Buscamos cargo. Los analistas. Que sean de área administración y del turno tarde. Este ejemplo está bueno porque tenemos 3 criterios y si lo hacemos solamente con rangos, nos marearíamos más. En cambio, de esta manera yo nombrando los rangos voy leyendo y los voy marcando. Yo les comentaba la clase pasada. Lo que son las funciones conjunto, lo que hay que tener en claro es cómo se arman. Por eso les recalco esto de si es una suma, si es contar, si tenemos un solo criterio o varios criterios, porque entendiendo cómo es cada parámetro de la fórmula, directamente vamos leyendo y lo vamos armando. No hace falta pensar mucho más. En cambio, la función si o, si anidada, te lleva a resolver más el problema. Esto, mientras marquemos todo, total, lo que me va a devolver va a sumar esto siempre y cuando se cumpla todo esto. Es más, el orden no importa, como se tiene que cumplir todo, lo puedo poner en otro orden. Bueno, después, promedio de edad de los operarios de turno mañana es un promedio de puntos y conjunto. Cantidad de faltas mensuales de jefes. Acá es cantidad de faltas mensuales de jefes. Tengo un solo criterio, que sean jefes. O sea, puedo hacer un sumar puntos sí. Rango de búsqueda, que sea el cargo, criterio de búsqueda jefe, rango sumar, las faltas. Total de faltas mensuales de turno tarde, lo mismo. Rango de búsqueda, el turno, criterio que sea tarde, rango sumar, las faltas que pide. Y total de operarios de depósito de turno tarde, ahí necesitamos que sean depósito y turno tarde. ¿Qué pasa ahí? El total de operarios lo vamos a contar. Entonces vamos a contar mientras sean del área depósito y del turno tarde. Por ende va a ser un contar punto sí, punto conjunto. Bueno, ¿se entendió más o menos esto? ¿Estamos bien? Tienen igual una semanita para practicar. Buenísimo. Sí, profe. Sí, se Sí, sí, entendió. profe. Fui rápido porque ya son y 35 y me interesa que ustedes se vayan más que nada, no por el tiempo, tenemos hasta las 5, pero los temas que vamos a ver ahora, esto es lo que marca la diferencia entre alguien que, yo le decía, maneja Excel y alguien que puede decir, mira, sé utilizar tablas dinámicas, sé utilizar macros. Vamos a empezar, vamos a ver el módulo rápido para mostrarles. Lean, tómense el tiempo de leer el módulo. Acá tenemos tablas dinámicas, cómo crear una tabla, parte de una tabla de dinámicas, listas dependientes, esto también es interesante, macros y por último gráficos. Gráficos no vamos a llegar,
Les voy a mostrar cómo hacer un gráfico fácil, pero ahí está todo especificado de la página 17 hasta la 27, cómo crear diferentes tipos de gráficos, paso por paso. El tema de gráficos es importante que lo sepan, es importante decir que saben hacer gráficos. No es difícil, esto lo pueden buscar en YouTube, mismo ustedes se pueden poner a practicar con el material que está acá y lo van a sacar. El tema de tablas dinámicas y el tema de macros, hay un par de conceptos que lo pueden saber, pero hay un par de ayudas. Por ejemplo, las macros, hay dos formas de crear macros. Una es con el lenguaje de programación de Visual Basic para aplicaciones, y no les voy a enseñar a programar en Visual Basic. Y la otra es con la grabadora de macros. El problema común es que la gente que quizás sabe usar la grabadora o sabe que está, se pone a grabar macros como si fuera algo sencillo o como si grabáramos con el celular. Uno cuando graba una macro, lo que va grabando es una secuencia de pasos. Entonces, hay 5 o 6 puntos que quiero que ustedes anoten después en su cuaderno o algo, que si ustedes siguen esos puntos tal cual como vienen, no van a tener problemas en hacer macros. Lo van a poder hacer tranquilamente. Y de última, hay un solo error que trae Excel en todas sus versiones con el tema de macros, que les voy a enseñar cómo arreglarlo yendo a la codificación. Bueno, primero tienen la parte de tablas dinámicas. Acá salteamos un concepto que es el concepto de tablas. El concepto de tablas hace referencia a las bases de datos. Acá nosotros tenemos en las planillas filas y columnas. La intersección entre una fila y una columna es una celda, y la celda de por sí te permite, vimos cuando veíamos validación de datos, de por sí te permite ingresar cualquier valor. Texto, números, símbolos, fórmulas y funciones. Cuando hablamos de base de datos, las tablas son similares a las planillas de Excel, solamente que cada columna, cada campo, tiene un tipo de dato, un tipo de valor. Si ese tipo va a ser numérico, solamente va a permitir valores numéricos. Si ese tipo va a ser texto, va a permitir texto y valores numéricos, pero lo va a tomar como texto. También tenemos campos de fecha y campos conjugados. Pero entender de que si el campo se llama nombre, o yo qué sé, el campo se llama sueldo y voy poniendo los sueldos, abajo no puedo escribir el nombre de una persona, no me lo va a tomar. Tiene algunas ventajas el tema de las tablas. Trabajar con tablas permite que si yo hago una fórmula o una función en un campo, en una columna, aplica a toda la columna. No aplica a la celda y tengo que ir arrastrando. Pero bueno, la semana que viene será la inscripción o esta semana para Excel avanzado y ahí vamos a explicar un poquito más detenido el tema de tablas y llevar un poquito más tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Ahora me interesa que entiendan el concepto de tabla dinámica. De por sí es una herramienta muy poderosa de Excel y siempre la damos en la última clase porque la gente que sabe o aprende a usar tablas dinámicas no se preocupa por las fórmulas y funciones. Hacen todo con tablas dinámicas. Lo malo de esto es que no razonamos cómo resuelve y tampoco se puede utilizar siempre las tablas dinámicas. Acá tiene este ejemplo que es el que vamos a hacer en clase, que dice que tenemos una tabla con productos, países, estados, ciudades y ventas. Bueno, lo que habla de tabla dinámica es el principio de lo que sería la minería de datos. Algo que se llama minería de datos, buscar información, Big Data, todos estos sistemas de ayuda a toma de decisiones, vienen en un principio de la lógica de lo que es tabla dinámica. Que la tabla dinámica me permite a mí hacer cálculos cruzando información y puedo llegar a recuperar información que no está a simple vista. De ahí la minería de datos, sacar información de datos que hay. Entonces yo puedo cruzar, en nuestra dinámica tenemos estos 4 campos. El primero es la parte de filtros, no le vamos a dar mucha importancia a nosotros porque es solamente para filtrar, pero tengo los rótulos que es de columnas, de filas y de valores. Entonces yo puedo tirar cualquier valor y cruzarlos y sacar información entre esos dos valores. Acá tiene un ejemplo teórico, esto les pido que lo lean, yo se lo voy a explicar directamente, y este es el que voy a explicar ahora, que es tal cual lo que está arriba. Bueno, tenemos, le decía, esta tabla,
y se pide calcular la suma de ventas por países, la suma de ventas por país detallando sucursales, la venta máxima por cada sucursal, el promedio de ventas por producto, la venta mínima de cada país. Primero el concepto. ¿Cómo creo una tabla dinámica o una tabla? No hace falta marcar todo el rango. Yo marcando una celda que esté dentro de este rango, voy a insertar, tengo tabla y tablas dinámicas. No vamos a crear tablas. Pero en la práctica, la gente que trabaja y hace cuadros de datos, los famosos dashboards, suelen convertir primero a tabla y después a tabla dinámica para poder actualizarlo. Pero no los quiero marear. Marcamos cualquier celda, voy a tablas, a insertar y voy a tabla dinámica. Me va a pedir el rango, por defecto es el que se marca automáticamente. Miren que me marca hasta el título. Esta primera fila la toma para sacar los valores de los títulos. Después me dice si lo quiero agregar una hoja nueva o una hoja existente. Si yo marco la hoja existente, tengo que marcar en dónde quiero crear esta tabla dinámica. Si no, por defecto, una hoja nueva, le damos a aceptar. Y a la izquierda, donde yo estaba parado, me crea la hoja con la tabla dinámica. En principio, como no seleccioné nada, no se ve nada. Pero vean que a la derecha me aparece el cuadro de tabla dinámica, los campos. Y los campos que me aparecen, producto, país, provincia, sucursal y ventas, son los que yo tenía como títulos. Entonces me permite arrastrar la información y jugar con esto. Rótulo de filtros, columnas, filas y valores. ¿Esto cómo lo voy a presentar? El primer ejercicio me pedía a mí la suma de ventas por países. Entonces yo puedo agarrar países, lo arrastro, lo dejo en columnas o en filas, donde yo quiera. Y ya me aparecen los países distintos que habían. Me pide la suma de ventas. Agarro ventas. El último campo es el de valores. Si yo quiero calcular algún valor, el máximo, el mínimo, la suma, lo que quiera, tengo que tirar ese campo que yo quiero ahí adentro. Tiro ventas, que es numérico, y por defecto me hace la suma de ventas. Cada vez que encuentra un valor que sea numérico, lo primero que trata de hacer es sumarlo. Ahora creo que de ese mismo de ventas puedes sacar el promedio, es volverlo a arrastrar el ventas al cuadro y te salta la Yo puedo, opción. claro, yo puedo sacar todo. Es más, vamos a esto. Imaginen que yo quería sacar el promedio y no la venta. Puedo venir acá, al botón que dice suma de ventas, configuración del campo valor, y acá tengo las fórmulas. Recuento, promedio, max, min, producto. Si yo quisiera el promedio, le voy a aceptar y ya me calcula el promedio de ventas. Dejamos la suma igual. Me aparece total general, suma de ventas. Si yo quisiera sacar esto, total general, vean que cuando yo hago clic dentro de la tabla dinámica, me aparecen las opciones a la derecha y arriba se me abre una opción más que es la herramienta de tablas dinámicas. Si voy a analizar tabla dinámica, tengo para agregar, insertar escala de tiempo, segmentadores, cambiar el origen de datos, porque esto puede traer datos externos. Y en el diseño tengo la parte de los colores todo y tengo el informe. Tengo, por defecto, bin total general, pero si quiero puedo desactivarlo. A mí me sirve igual el total general. Me hace una suma del total. Este sería el punto 1. Otra ventaja. Yo puedo marcar todo, control C para copiar, vengo abajo y tengo la tabla dinámica abajo para trabajar. Vamos al ejercicio 2. La suma de ventas por país detallando las sucursales. Bueno, podemos decir que este es 1, punto 1. Este es el punto 2. Vamos a trabajar esto. Bueno, yo puedo arrastrar la cantidad que yo quiera de valores. Puedo agarrar, por ejemplo, las sucursales y tirarlas en columnas y me detalla los países y las sucursales A100, A101, A102, B200, todo. Y quiero que se queden con esto porque esto es algo de lo más importante de las tablas dinámicas. Si yo tiro sucursal abajo de país, la información que yo tenga, el cruce va a ser lo mismo. Va a ser la suma de ventas por sucursal y por país. La diferencia está a la vista. ¿A qué voy con esto?
La gran ventaja y desventaja para quien no entiende de esto es que yo al cruzar información ya me devuelve los datos. No me tengo que preocupar en ver si está bien o está mal. Lo hace solo. El tema está en cómo lo devuelvo. Si yo devuelvo esto, mi gerente me pide que suma la venta de sucursal por país, y la verdad que marea un poco. Y a más información le agregue, va a seguir mareando. Y quizás si yo le entrego esto, que se puede minimizar, tengo que Argentina vendió esto, de los cuales la sucursal A100 vendió esto, 101 vendió esto y esto. Que Brasil, el total es este. Entonces, a la vista queda mejor. Entonces, algo importante de las tablas dinámicas es cómo vamos a mostrar la información. Porque la información va a estar bien. Cruzamos los datos. El tema es que nosotros cuando buscamos la información lo entendemos. El tema es que sea entendible para el que nos pide la información. Y acá algunos conceptos que son de programación. Hay uno que significa, que habla de herencia. Si ustedes se fijan, yo tengo país, provincia, sucursal. Vamos a quitar sucursal y vamos a poner provincia. Yo puedo poner así. Tengo el país con las provincias. Ahora, si yo me pongo a pensar, la provincia está entre los países. Entonces, si yo pongo provincia abajo de país y pongo sucursal abajo, tengo todo detallado por país, y si quiero puedo expandir y ver, bueno, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, lo mismo, puedo decir que vendió cada una. En este ejercicio, en este ejemplo, hay una sola sucursal por provincia, pero podrían haber más. Y este concepto es interesante porque vean que yo puse uno abajo del otro. Si yo pongo provincia arriba, saquemos la sucursal para no marear, me va a decir que tengo todas las provincias y dentro de Buenos Aires me va a decir Argentina, Colonia Uruguay, Córdoba Argentina. Esto no me sirve. Estoy repitiendo la información y no tiene sentido. Por eso les hablo del concepto de herencia, que ustedes lo apliquen, porque ahí está la diferencia en hacer una tabla dinámica bien. ¿Por qué? Yo voy en orden. ¿Qué vale más? Y bueno, tengo lo que es el país, adentro tiene provincias, adentro tiene sucursales. Hay información que ustedes no van a poder hacer esto. Por ejemplo, no sé, un área con una sucursal. Y bueno, ahí puede ser que no puedan jugar y lo van cruzando. Pero cuando tengan valores o datos que se relacionan, vean cuál tiene más importancia para acomodarlo bien. Porque esto en sí no tiene sentido, pero si yo lo hago al revés, esto sí sirve. Y es mucho más claro hacer esto que hacerlo así. Bueno, vamos a hacer el que sigue. El que sigue nos pide la venta máxima por sucursal. Bueno, sacamos provincia, sacamos país, tiramos sucursal, lo puedo tirar acá o lo puedo tirar acá. Y lo que hago acá es cambiar, que en vez de suma, sea el máximo. Y acá tengo la venta máxima por cada sucursal. El promedio de ventas por producto. Vamos a copiar este. Que esto sea un promedio. Y en vez de sucursal, dejamos producto, ya sea acá o vamos a probar acá, es lo mismo. Para mí siempre queda mejor al principio en filas. Entonces tenemos 3 tipos de productos y el promedio de ventas es este. Vean cómo hacemos reportes mucho más sencillo. Y si nos ponemos a pensar un poquito, esto que estamos haciendo acá, esto es un promedio, punto sí, punto conjunto, de cada producto. Entonces, esto mismo que hicimos en un minuto, nos puede llevar 3 funciones conjunto, promedio, punto sí, punto conjunto, porque habría que hacer una por cada producto. Acá está la ventaja, que podemos jugar con la información y sacar reportes rápido, siempre y cuando los datos que tengamos en la tabla estén separados bien por las columnas. Y que no hace falta razonarlo mucho.
Y el último decía la venta mínima de cada país. Copiamos de nuevo esto, lo pegamos abajo, buscamos en vez de producto país, y acá que sea configuración, que sea el mínimo. Ya nos quedó. ¿Les parece difícil esto? No, no parece No, difícil. no, profe, ahí va. No, no, no es ¿Lo difícil. habían visto antes? No, eso no. No. Lo había visto, pero no sabía cómo llegar ahí. Claro, Pero, eso. y Sí. por ahí muchos lo escucharon o algo, y yo a lo que voy es que el que trabaja con esto te lo vende como que si fuera, no sé, trabajo en la NASA. Es muy difícil. A lo que quiero llegar es, en el módulo está cómo se trabaja. Tienen toda la parte teórica. Eh, para mí les recomiendo que lo lean, Claro. porque le van a quedar más los conceptos. Pero yo quería mostrarle esto, que el tema es ser prolijo para mostrar la información y para uno mismo. Ayuda muchísimo. Después hay cosas que se pueden complicar un poquito más porque se puede hacer más avanzado. Es más, se pueden hacer campos conjugados, puede hacer una función propia. Pero bueno, en principio con esto pueden trabajar los ejercicios que vienen. Vamos a algunos de los ejemplos que hay acá. Aparte que es más rápido, me parece también. Es más rápido cuando vos tenés que Tiene sacar más cuenta. métricas de un conjunto de datos. Ahí sí. Sí. Sirve para eso. Después hay que tener cuidado. Profe, en avanzado arrancaríamos desde acá. La idea es que sí, de avanzado sería retomar estas tablas dinámicas, ver algunos temas más como las funciones matriciales. Eso sí, bastante avanzado, es un poquito complicado, pero que lo sepan porque se pueden resolver muchas cosas. Una función matricial es cuando una función corre dentro de otra, dentro de un rango de valores. Por ejemplo, querés hacer una suma de los productos que vendió Juan solamente. Tenés ahí el sumar puntos y conjuntos, pero yo te digo, no sé, quiero el mínimo de ventas que vendió Juan. No existe mínimo punto sí punto conjunto. Tenés una función que es mínimo y otra que recorre todo un conjunto de datos. Después arrancar con lo de tablas dinámicas, ver bien el tema de tablas y jugar un poco también con los dashboards, hacer un gráfico dinámico, ver que también existe, depende de la versión. Hoy está Power Maps, que pueden hacer mapas, y quizás ustedes tienen, no sé, trabajan en Argentina y tienen diferentes centros, y ustedes pueden hacer un tablero que ustedes marquen una provincia y te diga cuánto vendiste en esa provincia o algo. Hay unos filtros avanzados también, y después apuntarlo, ya que estamos ahí, para el tema orientado a lo que es BI, Power Query, una introducción y después podría hacemos algún curso de Power BI. Y ver búsquedas avanzadas. Solamente vimos buscar B y no vimos estas funciones de búsquedas avanzadas. Bueno, vamos a hacer algún ejemplo de este. Acá dice suma de puntos por deportista y prueba. Repito, marcan una celda. Insertar, tabla dinámica. Lo creamos en una hoja nueva. Pedía la suma de puntos por deportista y por prueba. Acá en este caso, yo puedo cruzar los datos, porque tendría por un lado los deportistas y por otro lado las pruebas. Acá no está mal, porque justamente no tienen tanta dependencia uno del otro, porque pueden haber deportistas que no hagan todas las pruebas, lo mismo que pueden haber pruebas que no tengan todos esos deportistas. Pero una cosa es mostrarlo así y se ve que en bicicleta hizo 9, en carrera 4, en natación 6 y tenemos el puntaje. Si yo lo pongo al revés, voy a tener los deportistas y me repite, como les decía antes, me repite las pruebas. Y si le pongo al revés, lo mismo. Las pruebas con cada deportista. Entonces, para este caso sí me conviene cruzar la prueba y el deportista o el deportista y la prueba. Esto queda a criterio de cada uno. ¿Qué le parece mejor a la vista? Acá lo que tiene de bueno es que tenemos el total general con los puntos. Queda todo. Bueno, suma de puntos por país, deportista y prueba. Esto ya van jugando. Quiero mostrar este caso solamente. País, deportista y prueba. Tenemos deportista y prueba, tengo que agregar país.
Y acá sí, tengo que ver dónde juego porque estamos en la misma. Quizás un país tiene deportistas y yo puedo ver por ahí, por país, las pruebas que hicieron, los puntos, total general, y puedo detallar por cada país los participantes que estuvieron trabajando. Acá, les repito, no hay una forma que esté bien y una forma que esté mal. Traten de ser lo más prolijos, porque si lo hacemos al revés, tengo que Juan es de España, John que es de Inglaterra, Alberto que es de España, y me repite un montón de veces los países. Si yo tiro país y prueba, no tiene sentido. Por más que los valores estén bien, vean que la información no se entiende. Entonces, tomen esto como práctica de ir jugando, de que les quede lo mejor posible. Y traten siempre de pensar esto, a ver, el país tiene deportistas, entonces va abajo. Bueno, tienen para hacer varios ejercicios de tablas dinámicas, para practicar. Vamos a pasar a la lista de pendientes. Vamos a los ejemplos todavía. El concepto de lista de pendiente es cuando yo valido datos, bien que validamos datos tipo lista, pero que ese valor que yo voy a elegir depende de otra lista. Es un concepto que no se usa mucho, pero que se le puede sacar, que es muy rico, se puede sacar mucha información o se puede agilizar muchas cosas. Por ejemplo, cuando usamos el buscar B para buscar la gente, o por ejemplo, no sé, quiero filtrar por la gente que es de turno mañana de tal sucursal. Bueno, vamos a este ejemplo. Yo tengo estos países, China, India, Indonesia, Brasil, con sus respectivas ciudades, y tengo una agencia de viajes y alguien puede seleccionar el país a donde va a ir y la ciudad. Entonces yo quiero que si acá eligen Brasil, que aparezcan la ciudad de Brasil para elegir acá. Entonces, esta lista de ciudad va a depender de la lista del país, del valor del país. Por eso se llama lista dependiente. Bueno, para empezar, yo tengo estos valores. Fíjense que yo ya marqué que todo esto, no lo hice, bueno. Vamos a validar los datos. Validamos el país. Vamos a validar con estos valores. Y vamos a datos, validación de datos. No me voy a matar haciendo todo, pero vamos a ir a lista. Y vamos a buscar el origen, que sean estos, que yo puedo elegir China, India, Indonesia o Brasil. Le damos Enter, Enter, y ya acá me aparece. La recomendación cuando hagan esto, ya de antemano marquen alguno. Vamos a marcar Brasil. Y ahora voy a hacer la lista dependiente. Para hacer la lista dependiente, de antemano lo que me conviene a mí es lo que hacíamos antes, marcar el nombre del rango. Yo sé que estas ciudades va a ser igual a China. Vamos a poner entre mayúsculas y ya nos queda. Le damos Enter. Vamos a ponerlo bien, a ver. Igual lo toma sea mayúscula o minúscula. Le ponemos China. Marco que todo esto se va a llamar India. Recuerden darle Enter. Si no le dan Enter no queda. Miren que yo ahora marco. Me dice China. India. Indonesia. Y a este lo llamamos Brasil. Ahora viene la validación de datos. Voy a validar que si es este país, me devuelva la lista de valores que yo tenía. Bueno, lo que hay que hacer es ir de nuevo a validación de datos. Vamos a ir tipo lista. Pero hay una función que se puede usar adentro que se llama indirecto. Vamos a escribir en mayúscula para que les quede indirecto. Y entre paréntesis marco la celda. Entonces, lo que me dice que me va a traer una lista indirectamente de esta celda. ¿Por qué? Porque esta lista que yo tengo acá, Brasil, China, India, Indonesia y Brasil, existen como fórmulas que yo creé. Le voy a aceptar. Si yo voy a la parte de fórmulas, esto lo vimos en la clase pasada, voy a administrar nombres, tengo Brasil, China, Indonesia e India, que adentro tienen sus parámetros.
Sao Paulo, Río de Janeiro, Salvador, Brasilia. Entonces, esta función indirectamente me deja elegir de Brasil lo que tenga dentro de Brasil. Ahora, cuando hago clic en la celda y voy a elegir, tengo las ciudades de Brasil. Si yo esto lo cambio y elegimos China, cuando yo vaya a buscar, tengo la ciudad de China. Si dejamos India, cuando voy a buscar, tengo las ciudades de India. ¿Se entiende? La verdad que se puede aplicar mucho esto y muy poca gente lo sabe usar. Ese lo intenté resolver, profe, pero como justamente lo mencionaba, la versión de Excel 2007 usaba, no tiene esa posibilidad. Entonces, ese no lo puedo Puede resolver. pasar, no te preocupes, pero ya sabes que está, si vos tenés otra versión o algo, o si trabajás con otra versión, sabés que está. Esto pasa ahí en las versiones. Por eso le decía, posiblemente traten, si hacen el curso de Excel avanzado, traten de agarrar el programita que les pasé, el KMS 2023, y traten de instalarse el Office, ya sea el 2016, el 2019 o el 21. Yo voy a trabajar con el 2016, pero ya ahí te permite agregar el Power Maps, el Power Query, que viene todo a partir del 2010. Eh, para que tenga una idea, Power Query viene de query de base de datos, de hacer consultas. Y se refiere a lo que sería, o Power Pivot. Power Pivot viene antes y es como unas tablas dinámicas un poquito más avanzado. Power Query ya mete el tema de base de datos adentro. O sea, me permite agarrar registros de afuera, diferentes tablas, hacer como si fueran hojas, como si fuera una tabla. Y Power BI ya es lo que está hoy en día de moda, que es más pensando en inteligencia de negocios y con esa idea de Big Data. La idea de Big Data es que Big Data igual apunta a muchísima información que no se puede procesar en una sola computadora, pero apunta a que yo puedo traer datos de diferentes lugares, un archivo de Excel, un CSV, un TXT, desde Internet. Puedo combinar los datos, hacer el proceso ETL, que sea transformar los datos, y después puedo traer información. Bueno, esto practíquenlo, también está bueno. Como les digo, esto muy poca gente lo ve. Y vamos a meterle ahora, que son las 4, al concepto de macros. Les repito, lean el módulo. Está con los ejemplos, todo. Vamos a la parte de macros. Seguro escucharon hablar del tema de macros. ¿Alguno sabe lo que es una macro? ¿Alguno usó alguna vez una macro? No, ¿No? No, profe. Bueno, Un grupo de instrucciones calculo, pero no tengo la definición. está ahí en pantalla. Sí, macro viene de macro instrucciones. Sería un conjunto de instrucciones. Es como si fuera un programita. Es cuando hacemos instrucciones que son repetitivas. No sé, todos los días, al finalizar el trabajo, tenemos que agarrar todas las ventas, sumarlas, agarrar todos los clientes, dividirlo, hacer esto y lo otro, pasamos los datos y todos los días hacemos lo mismo. Siempre hacemos lo mismo. Y eso nos lleva 15, 20 minutos, una hora. El tema de la macro es como hacer un pequeño programita, un pequeño bloque de código que haga automatizar esas tareas. Si siempre hago lo mismo en la hoja, bueno, que yo apriete un botón y que lo haga solo. Y tiene ciertas ventajas. Así como le hablé hace un rato el tema de herencia en programación, hay un concepto que se llama encapsulación o encapsulamiento. Este concepto lo que dice es, en pocas palabras, así para que se entienda, es que al usuario no le tiene que importar cómo se hacen las cosas, cómo pasa por dentro, sino mostrar lo que necesita. Ustedes prenden la tele, cambian el canal con el control, ven el programa. A ustedes no les interesa qué pasa por dentro en los circuitos del televisor, qué pasa cuando apretan el botón de Netflix, cómo se conecta, si va a la URL, qué hace. Ustedes prenden y usan. Usan lo que ustedes necesitan. Ese es el concepto de encapsulación o encapsulamiento, de esconder algo. ¿Y qué ventaja tiene esto? Yo hago una planilla con fórmulas y funciones. Y lo usa alguien que no sabe, borra algo, y por ir de miedo ya le da a guardar y lo deja ahí y me borra la fórmula. Y si le dio guardar o lo modificó, hay un error y hay que arreglarlo.
En cambio, cuando yo hago una función o una fórmula dentro de una macro, queda encapsulada y cada vez que le aprieto el botón, se ejecuta. Entonces el usuario no puede forzar y eliminar la fórmula. Aprieta el botón y se ejecuta. Entonces viene ese concepto de tareas repetitivas. Y acá lo que dice, yo le decía que hay dos formas de grabar una macro. Una es con el lenguaje de programación de Visual Basic y la otra es grabando. Entonces, ¿qué es VBA? Es Visual Basic. Visual Basic es un lenguaje de Microsoft de programación. Y la A es que es de aplicaciones. O sea, aplica en Excel, Access, Word, PowerPoint. ¿Para qué se utilizan las macros? Tareas repetitivas, diseñar funciones que no existen. Por ejemplo, yo quiero que haga esto y que después haga lo otro. Hago una macro. Crear aplicaciones a medidas, crear un nuevo comando de complementos y menús. ¿En qué tareas se pueden usar? En buscar datos, en consultar filtros, en crear gráficos. Y cómo crear una macro. Yo decía que estaba la grabadora y el programa VBA. El tema de la grabadora, que es lo que vamos a usar, es interesante que entiendan que no graba como si fuera un video, como yo les decía antes. Va grabando una secuencia de pasos. Bueno, esto les pido que lo lean todo. Está todo detallado. Vamos a verlo con ejemplos. Acá dice, mediante una macro crear un botón que calcule los promedios, crear un botón que calcule los resultados, y si crea un botón que genere un gráfico, no lo vamos a ver, si después vamos a mostrar después cómo hacer el gráfico, y crear un botón que borre los datos anteriormente creados. Me interesa esto, si toman apuntes. Dijimos que una macro se podía grabar, que era un conjunto de datos que se hacen unas tareas que son repetitivas. ¿Qué es importante para crear una macro? Los siguientes pasos. El primer paso es el algoritmo. Los que vienen de programación ya saben lo que es un algoritmo. Los que no, un algoritmo es una secuencia de pasos para resolver un problema. Entonces, yo tengo un problema, tengo que saber cuáles son los pasos para hacer. Un ejemplo básico, o para que entiendan cuando hablamos de algoritmo, podemos decir que es como la receta para cocinar. Te va diciendo los pasos a seguir. El algoritmo de por sí tiene que ser finito. Esto significa que tiene un inicio y tiene un final. No existe un algoritmo infinito. El algoritmo tiene que ser específico. Cómo se hace cada cosa, y si yo lo hago una, dos, tres veces igual, el resultado tiene que ser el mismo. Bueno, ese es el primer paso. Si yo me fijo, me dice crear un botón que calcule los promedios. Listo. Si yo lo pienso, mi algoritmo debería ser acá la función promedio, que calcule estos tres, después arrastrar, y por último, posicionarme en una celda donde termine la macro. Yo les voy a adelantar un consejo antes de explicar todo el tema de la macro, de cómo trabajar para evitar futuros errores. Hay un solo error en Excel, que ya viene en todas las versiones de Excel. Uno puede hacer la macro 15, 20 veces, y una de 10 te va a tener un error que a veces pierde dónde arranca la macro, o dónde termina. Entonces, una buena práctica es arrancar de una celda y al finalizar posicionarse en la misma celda. Porque si se borra, yo puedo copiar donde terminó y lo pego arriba y arranca y gira. Ahora igual se lo voy a mostrar. Pero bueno, entonces mi algoritmo es ese. Yo resuelvo el problema haciendo la función promedio, marcando esto, arrastrando y tengo lo que me pidió. El segundo paso, anótenlo, es la prueba de que eso funciona. ¿Por qué les digo la prueba? Porque mucha gente se pone a grabar y cuando va grabando pasa de hoja, vuelve, sube, baja, borra la fórmula, la escribe, sale mal o algo, y todo eso se va a ejecutar después. Entonces, primero probemos que funcione el algoritmo. Yo pensé cómo resolver el problema. Ahora probemos que funcione. Entonces, vamos a probarlo. Igual, promedio, esto 3, le damos Enter, termino acá, hago todo, me posiciono en la celda y ahí termino. Funciona. El tercer paso es grabar. Me posiciono en la celda, vengo a Vista, Macros y nuevamente grabar macro. Aparece esta ventana. Nombre de la macro
tiene que empezar con una letra y que sea mayúscula. No puede empezar en números, no puede empezar en minúscula. Vamos a llamarla a esta promedio, porque lo que hace es calcular el promedio. Tecla de método abreviado yo no lo uso, queda a criterio de ustedes. Es como para hacer control más una letra para que se ejecute la macro. ¿Qué problema tenemos? Ya de por sí Microsoft nos da un montón de teclas rápidas. Control C para copiar, control X para cortar, control V corta para pegar, control Z para deshacer, control V larga para buscar, control S si está en inglés, de save para guardar, control G para guardar en español, control P para imprimir. Entonces, usar una tecla rápida no tiene sentido. Más vale hacer un botón, porque aparte queda el botón y es más fácil de verlo. ¿Dónde se guarda la macro? En este libro, o sea, se guarda en este archivo. Si quiero lo puedo guardar en un archivo nuevo. Hay gente que hace su propio libro para macros. O el libro de macros personal. Vamos a dejar en este libro. Acá hago un paréntesis. Háganme acordar, por las dudas, que antes de terminar las clases les explique porque desde el cambio de configuración del año pasado, cuando uno baja una macro desde internet, te lo bloquea Excel. Háganme acordar cómo desbloquear eso. Bueno, descripción. La descripción es un mensaje que solemos dejar por si otro programador entra y va a revisar cómo se configuró la macro. Porque es para el que toca las macros, no es para la descripción para el que la va a usar. Yo voy a dejar algo acá. Se calcula el promedio de las notas. Solamente para mostrarle después dónde aparece. Una vez que le dé a aceptar, ya está grabando. Vean que abajo me aparece el botón de stop. O si voy nuevamente a macros, puedo detener la grabación. ¿Qué es lo que graba? Lo que está grabando es no el movimiento del cursor, sino los clics que yo haga en las celdas y lo que haga con el teclado, las fórmulas y funciones que escriba. Y esto va a seguir una secuencia, como les mostré antes. No me va a hacer que yo hago la función promedio en tal celda hasta tal celda y arrastro, no. Va a ser una secuencia. Yo arranqué de acá. Ahora escribo la función, doble clic. Decíamos que probamos que con promedio funcionaba para resolver este problema. Le doy Enter, arrastro la fórmula. Me posiciono en la primera fórmula, en la primera celda. Y acá termina mi macro. Entonces puedo darle pausa acá o venir a macro, detener grabación. Es lo mismo. Esto que hice quedó automatizado. Los valores pueden cambiar. Yo puedo borrar esto ahora. Puedo cambiar las notas. Pero lo que va a hacer siempre es venir acá, calcular el promedio de las 3 notas y mostrarme todas las notas. Dijimos, paso 1, algoritmo. Paso 2, probar que funcionen las fórmulas del algoritmo. Paso 3, grabar. Anótenlo como paso 4, pausar la grabación. Y paso 5, crear el botón. Este paso 4 es importante porque el error común de la gente es que cree el botón mientras está ejecutando la macro, mientras está grabando. Entonces, después cuando le hace clic al botón, quiere generar de nuevo la macro y tiene un error. ¿Podrá repetir, profe, el nombre del paso 5? Crear el botón. Paso 1, el algoritmo. Paso 2, probar que funcione. Paso 3, grabar. Paso 4, pausar la grabación. Y después creamos el botón. Paso 5, creo el botón. Por eso yo vine acá, borré lo que estaba. Y ahora creo el botón. ¿Cómo creo un botón? Es sencillo. Voy a insertar y puedo buscar una forma que tenga acá. O imagen cualquiera. Hasta puedo buscar una imagen en internet si quiero. Si quiero buscar una imagen en internet, vengo acá, imágenes en línea. Vamos a buscar acá un botón. Para mostrarles algo, ¿no? Porque lo que estoy insertando es una imagen. Puedo hacer esto o insertar una imagen también. Porque hasta acá, si yo hago esto o insertar una forma, hasta ahí es una forma. Vamos a poner esta forma, vamos a ponerle promedio.
Es como cuando se ingresa un botón en la configuración de una página web. Más o menos, claro. En principio no tiene ninguna función de fondo. Es solamente una imagen. Ahora, ¿cómo lo convierto en botón? Clic derecho, asignar macro. O sea, yo podría asignar a la macro este botón. Ya que hicimos otro que hice promedio, usamos este, pero es lo mismo. Clic derecho, asignar macro. Busco la macro que yo quiero, promedio. Ahora, cuando yo pase por arriba, vean que ya me aparece la manito. O sea, puedo cliquear y puedo ejecutar el evento del botón. Le hago clic y vean que ya me tiró las notas. Puedo borrarlo. Los datos pueden variar. Promedio, lo ejecuta. Y vean que termina en la primera celda. Esto puede ir variando. Viene alguien, escribe mal, me perdió la fórmula, tira error. Está encapsulado. Le doy clic al botón promedio, da el promedio. No hay mucho más. La persona no puede borrar lo que quiere, pero siempre que le hagan clic, hace siempre lo mismo. Bueno, si se fijan, no es difícil. El tema es ser prolijo, más que nada acá. Esos son los pasos. Y el paso 6, que sí que faltaba, sería probar que funcione realmente. Si ustedes hacen eso de esta forma, empiecen con macros chiquitas. Si ustedes después ven que pueden hacerlo, mezclar más cosas, lo van haciendo, o hacen diferentes macros para que uno ejecute una cosa, otra. Les voy a comentar ahora, vamos a hacer el de resultado. Dice, crear un botón que calcule el resultado. Si la nota es mayor o igual a 7, aprobado, si no, reprobado. Listo. Sabemos que acá vamos a ver una función si. Si la nota es mayor o igual a 7, aprobado, si no, reprobado. La segunda parte sería probarlo. Sabemos que funciona. Vamos a hacer directamente la macro. Vista, macro, grabar macro. Vamos a ponerle este resultado. No dejamos nada acá. Igual si lo que está acá adentro es mayor o igual a 7, punto y coma, entre comillas, aprobado, punto y coma, reprobado. Le damos Enter, arrastramos y nos posicionamos en la primera celda. Le damos pausa. Esto lo puedo borrar. Borro todo para después probarlo bien. Vamos a insertar otra imagen. Vamos a buscar este que está acá. Y vamos a ponerle en este resultado. Vamos a buscar otro color. Yo acá lo hago en dos macros. Yo podría hacer una sola macro que tenga todo también. Ya que estamos a alinearlo para que quede bien el botón. Y una vez que estamos, hacemos clic derecho, asignar macro, resultado. Y ahora, les repito, los valores pueden cambiar. Tengo el promedio y tengo el resultado. Vean que no importa la nota, me tira si es aprobado o reprobado. No importa si yo modifico las notas. Siempre ejecuta lo mismo. Vamos a crear uno último ahora, que es el de que borre los datos anteriores. Y este es el más sencillo. Yo lo que tengo que hacer es marcar todo esto y suprimir. No hay más que esto. Entonces, ya lo probé, veo que funciona. Me posiciono acá. Vamos a ir a vista, macro, grabar macro. Vamos a llamarlo borrar. Lo que hago es marcar todo, suprimir, vuelvo acá y lo pauso. Insertar otro objeto. Clic derecho, asignar macro, borrar
y tengo promedio, resultado y lo borro. Vean que no es difícil. Imaginen que tienen, no sé, 100 alumnos, 200 alumnos y tienen que hacer siempre lo mismo. Esta planilla la guardan, cambian los valores, los nombres, las notas, todo, pero siempre le dan los resultados. Y así si tienen más. Todo esto ¿Te es puedo lo hacer mismo. una pregunta? Sí, sí. ¿Esta misma macro yo la puedo usar para otra tabla? O sea, porque vos cuando grabaste seleccionaste las celdas y digamos como que quedó predeterminado que esa macro es para esas celdas que vos marcaste. O tengo que crear otra macro para otra tabla. Si yo quiero hacer lo mismo, sacar otro promedio de otras cosas, tengo Fíjate que crear que otra el macro. profe, sí, perdona, fíjate que el profe cuando grabó las macros decía para este libro. O sea que como hace este libro, para todas las hojas se va a quedar la macro, Sí, pero para este libro. Pero claro. ¿cómo seleccionas vos? O sea, vos tenés dentro del mismo libro dos tablas y lo usás para una, o sea, ponés el botón debajo de la tabla y te toma directamente la tabla que vos querés calcular. La ¿Me explico? recomendación sería que hagas una macro para cada tabla. Ahora, Claro, lo que me puede pasar a mí es, yo acá tengo, no sé, 10 registros. ¿Qué pasa si tengo más? Solamente me sirve para estos 10, no me sirve si tengo 20 o 30 alumnos. claro. Bueno, Eso quería preguntar. porque vos lo que podrías hacer es copiarte el archivo, vos haces un archivo base con la macro, lo copiás y le cambias el nombre y tenés otro archivo con la misma macro y vos querés modificar los tamaños de las tablas. Vamos a esto, a ver. Esa Vamos era a- mi pregunta. Si se podía copiar la tabla, se copiaba con la fórmula y se podía modificar solamente los valores de, por Sí, ejemplo, de alumnos. sí, 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 sí. Bueno, ahí le voy a mostrar justamente esto. Yo les decía, acá no tuve ningún error, pero me podía haber saltado ese error de que se pierda donde comienza. Yo les dije que les iba a mostrar algo de programación. No les iba a enseñar a programar en Visual Basic, pero sí mostrar dónde está y cómo se lo pueden modificar. También los tamaños. Yo les decía que cuando graba, no está grabando en secuencia lo que estoy haciendo, como diciendo, bueno, agarró este rango, ahora agarró este rango. No, sigue un criterio. Esto arranca acá, calcula esto, después se autocompleta y después termina acá. Es el recorrido, sale del inicio, hace todo el recorrido, termina en el final. Es finito. Bueno, yo esto lo puedo revisar. Si yo voy a vista, macros, ver macros, tengo las macros y las puedo ejecutar, paso por paso, modificar y hasta eliminar. Vamos al primero, al promedio. Vamos a modificar. Me abre esta ventana, no le puedo agrandar mucho, pero es la ventana de Visual Basic de aplicaciones. Me interesa que vean algunas cosas. Primero, esto que está acá, con comillas simple, está comentado. Comentado significa que el programa no lo ejecuta. Y justamente lo que está comentado es el nombre de la macro, promedio, y la nota que yo le puse. ¿Se acuerdan que el primero yo le puse se calcula el promedio de las... Porque esto sirve para que lo vea un programador. Entonces, entra a revisar esta macro y va a decir, ah, mira, esto hace tal cosa. Es un comentario. Entonces yo pongo comillas simple al principio, me lo pinta en verde y eso no lo lee el programa. Ahora, vamos a leer paso por paso lo que hace este programa. Range, entre paréntesis, la celda .select es de dónde comienza la macro. De acá comienza. No importa donde yo esté parado. Yo estoy parado en la celda A24, no importa. La macro comienza desde F46. Se suele perder esto. Cada 10 macros se pierde esto. Ahora les muestro cómo queda y cómo tiene el error. Bueno, arranca acá. ¿Qué es lo que hace? Activa la celda y hace la fórmula average, o sea, el promedio. Pero vean que el promedio no me lo hace de celda a celda. Me dice, sería row, o sea, fila y columna, row y columna, RC menos 3, de donde estoy parado, menos 3, o sea, es el promedio desde de donde estoy parado, menos 1, menos 2, menos 3, desde acá, hasta menos 1. Igual fila, igual columna, menos 1. Entonces me hace el promedio de estos tres. Es lo que está haciendo acá. Después agarra de nuevo el rango otra vez, porque yo le di Enter y volví a marcar la celda, me lo activa de nuevo. Y después hace un autofill, un autocompletar. Y completa en este rango desde F46 hasta F54, que yo fue lo que arrastré la fórmula.
Tengo marcado el rango y después volví a seleccionar la última celda. Yo les dije a ustedes que no terminen con un rango, termina la primera celda. Si yo quisiera que haga más el autocompletado, que te haga más filas, listo, modifico de acá. Que en vez de F54 siga hasta F60, hasta F100. Eso se puede modificar y se da a guardar. Por eso lo que sirve es hacer la macro bien, hacer la estructura, y después con el mismo archivo puedes abrirte, copiar el archivo, abrirte otro y decir, no, mira, este necesito para 100 hojas. Para, no sé, para 200 filas, por ejemplo. Ahí lo puedes ir modificando. Es más, yo recomiendo eso. Pero si no, también lo puedes modificar antes de ejecutar la macro. Vos decís, uy, mirá, tenía 50 y ahora tengo 70. Listo, voy a la macro, lo modifico, lo ejecuto después. Le das guardar y ya te lo guarda. Pero, si vos lo grabaste, no te hizo falta tipear todo este código. Ni saber, ahora que te lo leo, lo vas a entender. Pero si vos entras de una y querés programar, no vas a saber cómo programar la macro. Bueno, les muestro esto. Borro esto que está acá. Vean que abajo tengo las demás macros. La de resultado, que el resultado así activaba la celda, hacía la función si, un if, desde RC-1, calculaba si era mayor o igual a 7, aprobado, si no reprobado, después autocompletaba y terminaba ahí. Y lo de borrar lo único que hace es clear, o sea, limpia. Bueno, grabo esto. Cerramos esto. Vengo a la macro. Si yo me posiciono acá, el primero lo hace. Si yo me posiciono acá, me tiene un error de div sobre 0. Porque busca arrancar de acá, porque se perdió de donde arranca la macro. Entonces trata de arrancar donde yo estoy ubicado. Donde yo estoy ubicado, al lado no hay nada. La suma de 3 ceros dividido 3, cualquier valor dividido 3, dividido 0, lo que hace es que no se puede dividir sobre 0. Si yo me posiciono acá, lo mismo, tira error. O 0, justamente no me deja acá dividir. Bueno, este es el error que les puede pasar. Que ustedes graben bien la macro, sigan todos los pasos y tire esto. Si les pasa esto, vienen a macros, ver macros, era promedio, modificar, y lo que tienen que hacer es copiar el último renglón, porque yo le dije termina la misma celda que trabajaron, siempre se borra uno. Si se borra el último no importa, porque va a terminar en el rango. Pero si se borra el primero, sí, porque no sabe dónde arrancar. Control C, copio, vengo acá, lo pego, y lo que es importante es que lleven el espaciado hasta la misma línea. Porque en programación esto se llama identación. Acá empieza el promedio con este sub y acá está el end sub. Tiene que estar identado, acá hay 4 espacios, para que el código vaya adentro. Una vez que copian y pegan ahí, lo dejan como está, le dan guardar. Y ahora sí, si yo vengo acá y corro promedio, lo hace. Si vengo acá y corro promedio, lo hace. Es el único tema que hay. Que a veces, por más que lo hagamos bien, cada 10 o cada 15 macros, te pierde donde comienza. Es lo único. Después, bueno, ahí vieron, pueden modificar las macros. Es más, ustedes quizás hacen 2 macros por separado y después pueden copiar el código y pegarlo en la otra, que haga todo junto. O hasta pueden ir agregando cosas. Van haciendo macros por separados y después le van pegando el código, lo van haciendo adentro. Y no les hace falta saber codificar. ¿Se entendió ahí? Sí, se sí, entiende, profe. gracias, Esteban. Bueno, resultado y promedio. A ver, ¿qué más? Bueno, ¿tiene ejercicio de macros? Acá les dejé uno, por ejemplo, esto de, que ya lo vieron antes, de hacer un buscar B, que les busque el dato y que se lo limpie. Van a hacer que la macro corra el buscar B. Mi recomendación es que copien de antemano la fórmula y lo vayan pegando. Y acá, algo más. En las versiones viejas, por ahí, Alessandro, que tenés 2007, probalo, fíjate que grabó una macro, y subí, baja con el cursor, cambiá de hoja y volvé de hoja. Vas a ver que cuando ejecutás la macro te hace un flasheo, como que sube, baja, va y viene. Hace eso. En las nuevas versiones ya lo arreglaron eso.
que no haga todo el tema de las hojas, sino que te haga la fórmula y lo devuelva. Algo más que pasaba antes es que mucha gente, para evitar problemas, lo que hacía era copiarse las macros en un las fórmulas en un TXT o en un archivo de Word, y a medida que grababan, para no estar pasando de una hoja a otra, iban pegando las fórmulas. ¿Qué pasaba antes? Si ustedes copiaban y pegaban una fórmula dentro de una macro, copiando y pegando desde el igual, lo que hacía te lo pegaba como texto. Cuando vos ejecutabas y le dabas OK al botón, el buscar B te aparecía igual buscar B y el rango y no te traía el valor. Si les pasa eso, mi consejo es que ustedes escriban el igual y peguen el resto. Ahí sí les va a servir cuando le den Enter. Pero si no pasaba eso antes, que uno apretaba, copiaba y pegaba, y cuando ejecutaba, no figuraba. Después prueben de hacer estas macros u otras macros más, pero siempre teniendo en cuenta esto. Ir paso por paso, ser prolijo, y después pueden ir combinando. El ejemplo que daban ustedes, esto de reutilizarlo, yo hago una planilla bien con las macros y después lo puedo ir cambiando. Es más, justamente en la universidad, cuando matriculamos la gente en el campus, Moodle, la plataforma que usamos el campus, necesita 4 datos de ustedes obligatorios, que son el DNI, que va a ser su usuario, el nombre, el apellido, que queremos que vaya con mayúscula y minúscula, y el correo, que tiene que ser único. ¿Qué suele pasar? Suele pasar que algunos por ahí se anotan todo con mayúscula, otros todo con minúscula, y no queremos que quede sucio el campus. Entonces tenemos una macro que lo que hace es pasar a nom propio las columnas de nombre y apellido, que nos cree una columna, porque también se puede crear dentro de la macro una columna, con el campo que diga unapp.2023, arrastrar todo. ¿Qué más? Limpiar algunas cosas del correo. Por ejemplo, los correos muchas veces figuran como .com, .ar, y le cambiamos la N por la M, o en vez de Gmail ponen Gmail. Esas cosas tratamos de arreglar directamente dentro de la macro. Y algo más. Si ustedes se fijan en su usuario, cuando se los pasamos, si su nombre tiene acento, no aparece el acento. Si su nombre tiene, o su apellido tiene una ñ, no aparece, porque justamente cuando subimos un CSV, el CSV no acepta ciertos caracteres, como acentos o ñes. Entonces, esa misma macro que tenemos, también lo que hace es evaluar que si hay un acento con una A, lo cambie por una A sin acento. Si hay una ñ, que lo cambie por una N. Esa macro fue muy larga para armarlo, lo fuimos armando por partes, tiramos todo. Pero hoy en día se anotaron en el curso 350 personas y pegamos los datos, le damos al botón generar macro y tarda 10 segundos, 5 segundos. Si hay que limpiar toda la planilla por cada curso, que hay 350 personas, nos puede llevar 5 o 10 minutos por planilla. Entonces vean lo que se agiliza en tiempo. No se puede ejecutar una macro sin crear un botón. Sí, se puede ejecutar con control más la letra que vos le pongas. O yendo a macro, ejecutar macro. Se puede hacer eso también. El botón te sirve porque el común de la gente le es más fácil ejecutar un botón que entender cómo se ejecuta una macro. Justamente yo hago una macro para que el usuario se agilice y lo pueda trabajar más rápido. Les doy un caso verídico. Una empresa que yo trabajaba en la logística. Había gente que trabajaba en administración operativa, eran 2 personas, trabajaban hacía 15, 18 años en la empresa, y todos los días tenían que terminar de hacer el trabajo, hacer todos los cálculos, trabajaban dentro de la logística para el sector de Vitalcan, que tiene la comida para perros y eso. Y tenían que hacer los cálculos de todo, informarle a las 5 de la tarde todos los días a la gente de Vitalcan, mandarle el archivito con todo lo que habían trabajado. Entonces cortaban a las 3 de la tarde y de 3 a 5 se ponían a trabajar, de sumar, de hacer todo y lo pasaban. En la empresa toman un gerente junior, era muy macanudo el pibe, era amigo del hijo del dueño de la empresa, y no tenía mucho tacto, y les hice una macro para ahorrarse todo ese tiempo
y en el botón le escribió magia. Esta gente trabajaba hacía 18 años y le pusieron un botón magia para que no pierdan 1 hora por día. Al tiempo me hacen capacitarlos. Cuando llegan a la parte de macros, claro, ellos sabían trabajar con Excel porque trabajaban siempre, pero nunca vieron macros. Entonces, claro, vino un ingeniero, un ingeniero joven a trabajar, este otro hizo eso y pensaban, como les decía antes, que era la NASA. Cuando vieron cómo se hacían las macros, no solamente lo hicieron ellos y lo mejoraron, sino que la bronca que tenían era terrible porque se sintieron recontra menospreciados o como que viene alguien de afuera, pero si uno no sabe, no lo puede utilizar. Delcy. Ah, pensé que habías levantado la mano. Pero es un caso verídico esto. Entonces, uno escucha y piensa que es re difícil, pero ni siquiera es que lo hizo la macro programando, la grabó. Así que vean qué importante es que estas cosas marcan mucho la diferencia entre el que sabe o no sabe usar la herramienta. Estoy hablando de gente que hacía 18 años trabajaba con eso. Bueno, ahora sí, ¿alguna duda con esto? ¿Alguna duda que les quede? Si no, vemos el examen. No, no hay dudas. No, No, no. no, profe. Profe, no. Bueno, vamos a ver el examen entonces. ¿Vas a mostrar algún gráfico, Seba? O... Ah, perdón, sí, esas dos cosas. Me había olvidado lo del gráfico y lo de grabar. Tema gráfico, sencillo. Van a cualquier conjunto de datos que tengan, vamos a la tabla dinámica. Marco todo o marco una parte solamente, un valor. Alt F1, me creo un gráfico. Alt más F1, ya les creo el gráfico. Después tema de gráficos, es lo que ustedes quieran sacar, los valores que quieran. Entonces van a jugar un montón ustedes. Pero haciendo clic dentro de gráficos, tenemos las herramientas de gráficos. Por ejemplo, puedo ver el diseño, que también le puedo dar colores, todo. Puedo cambiar el tipo de gráfico. Si quiero un gráfico circular, este juego tiene muchos datos, un gráfico 3D de torta. Pueden ir jugando con lo que quieran ustedes. Hasta pueden sacar e ingresar información. Por eso decía que la parte de gráficos mucho. Vamos a marcar esto así. Alt F1. En principio no tengo nada porque marca esto, pero yo podía agregarle más parámetros. Quiero también tabla de datos, quiero barra de error, quiero más filtros. Esto queda en cada uno. Vamos a marcar este también. Alt F1. Acá hay tantos datos que es demasiado por ahí para mostrar. Vean ustedes qué quieren mostrar. Si quieren solamente, vamos a buscar, no sé, los sueldos. Y las sucursales. Ya tengo las sucursales con los sueldos. Les decía, podemos cambiar el tipo de gráfico. Barra de áreas. Esto igual, en el próximo curso les voy a pasar una descripción de cada uno de estos tipos de gráficos, para qué se usan. Pero en realidad el tema de gráficos es sencillo. Uno puede ir buscando la información que quiere, ir trabajando. Por eso les digo, traten de leerlo. Y lo que sí me interesa es esto. Si ustedes bajan, para empezar, este archivo tiene macros. Si yo lo guardo como archivo, acá tenemos un ejemplo igual. Si quería marcar todo. Alt F1. Y tienen el gráfico. No más que eso. Después vayan jugando con los valores. Yo les decía esto. Si ustedes hacen un ejercicio con macros, dijimos que estas macros se guardan en el archivo. Pero es importante, para que se guarden en el archivo, ir a archivo y no guardar, sino guardar como. Guardar como. Y lo vamos a guardar no como libro de Excel, sino libro de Excel habilitado para macros. Cuando lo guarde y lo vea el archivo, vamos a ir a ver si lo busco en la carpeta. Vamos a ir a ver acá. Cuando lo guardo, vean que aparece en el icono, aparece abajo el símbolo de macro, que no se ve igual que el otro. Y nos figura como
hoja de cálculo habilitada para macro. Si no, se pierden las macros y les va a quedar solamente el botón como un objeto. Algo más, si ustedes, esta macro, por ejemplo, yo le subo el archivo con la macro, sí, Disculpa, ¿me vuelves a repetir? Dijiste que ibas a archivo, guardar como. guardar como, buscan la carpeta donde quieren guardarlo, y lo importante es que no diga por defecto libro de Excel, sino libro de Excel habilitado para macros. Te deja este icono abajo, este loguito, que quiere decir que ese archivo tiene una macro. Si no, no guarda las macros. Ahora, lo guardo, yo lo puedo cerrar este archivo. Vamos a abrirlo de nuevo. Archivo, abrir, y vean que me aparece el dibujito de la macro. Los demás son de Excel y este tiene habilitada la macro. Ahora, le doy a promedio, funciona. Si no, no me guarda las macros. Lo otro que les decía es, si ustedes comparten una macro y la quieren descargar o algo, les va a dejar bajar el archivo. Cuando lo quieran abrir, les va a abrir una ventana arriba de color rojo que les va a decir que están bloqueadas las macros. Hasta el año pasado se abrió un cartel de advertencia, un cartel amarillo diciendo este archivo tiene macros, si queremos seguir debemos continuar, y continúa. Pero a partir del año pasado, por el tema de los virus, muchos virus se mandan por macros, por archivos, viene bloqueado. Y nos permite activarlo de dos formas. Una forma es, lleno el archivo, yo lo descargué, vengo acá, tengo la macro, le hago clic derecho, propiedades, y voy a tildar acá abajo. Acá no me aparece porque es mío. Pero acá abajo va a haber un tilde que va a decir es seguro, le hacemos clic y lo va a aceptar. Esa es una de las formas si yo descargo un archivo con la macro. La otra forma más sencilla es habilitando una carpeta o un conjunto de carpetas que soporten las macros. Se hace de la siguiente manera. Vamos a archivo, opciones. Acá vamos a centro de confianza, que es la última opción. Configuración del centro de confianza. Y acá vamos a ubicaciones de confianza. Ahora se lo muestro de nuevo, se lo muestro rápido. Entonces, por defecto vienen estos centros de confianza, pero si yo quiero, puedo crear uno. Yo acá creé que en el disco D01 clases, de ahí adentro, me permite las macros. Entonces, que no me esté preguntando todo el tiempo con el botón rojo, no se puede abrir, no se puede abrir. Si quiero agregar una ubicación, vengo a agregar una nueva ubicación. Tengo acá adentro. Pongo la ubicación o voy a examino la ubicación. Y puedo tildar que las subcarpetas de esta ubicación también son de confianza. ¿Para qué? Porque nunca guardan todas las macros en una sola carpeta. Pero si ustedes dicen el disco de archivos, listo, pongo que de ahí para adentro habilite las macros. Son las dos formas. Lo vuelvo a repetir. Van archivo, opciones, centro de confianza, que es la última opción, configuración del centro de confianza y donde dice ubicaciones de confianza. Ahí agregan donde quieren guardar las macros y los va a guardar. Si quieren prueben, yo les subo este archivo con la macro al campus cuando termine la clase. Prueben que cuando descarguen, las dos formas, haciéndole clic derecho y aceptando que es de confianza, o hagan el centro de confianza y lo hacen. Bueno, este era lo último. Y ahora sí, vamos a ver que ya está habilitado el examen. Les repito, tienen 3 intentos, lo pueden hacer cuando quieran. Algo que les aclaro, es bastante buchón la herramienta, o sea, háganlo con tiempo, háganlo con conciencia. No dejen todo para el martes a última hora, porque me ha pasado de gente que me dice, yo no puedo hacer el examen porque el campus andaba mal y me tiraba error el examen. Y cuando entro a revisar, hizo los 3 intentos a las 11:05, 11:07 y 11:59 de la noche. Háganlo con conciencia. Mi consejo es, si más o menos vienen leyendo y vinieron practicando, intenten hacerlo ahora.
porque las preguntas son teóricas, háganlo con conciencia, lean bien las preguntas. Se los muestro así rápido igual. Por eso le digo, el que estuvo practicando lo va a poder hacer. Van a entrar, vista previa del cuestionario. Bueno, yo vista previa, pero o sea, administrador, usted le va a decir el intento. Tienen 3 intentos, 25 minutos. Para probar 6 de 10. Igual a la calificación más alta. Entre las preguntas, ¿cuál de las siguientes funciones es correcta para sumar los valores de rango C5 hasta C16? Suma C5, punto y coma C16. Sumar C5, 2 puntos C16. Suma. Quiero calcular el promedio de las 3 notas del alumno. ¿Cuál de las siguientes funciones sería la correcta? Hay una sola correcta por cada multiple choice. Vayan viendo lo que piden. No es difícil. Acá dice, en un listado de socios tengo una columna que tiene el dato de código de socio seguido por el apellido. Ejemplo, 0296 Batista. Me interesa generar una columna solo con los códigos de socio. Siempre son 4 dígitos. ¿Cuál de las siguientes funciones es correcta para esta información? Usaré como ejemplo la columna B2. Entonces, izquierda B2, punto y coma 4, derecha B2, punto y coma 4, extrae B2, 4. Alguna función de verdadero o falso, por ejemplo, en función buscar B, el último parámetro puede recibir 2 tipos de datos, falso 0, para el criterio de búsqueda sea exacto, en caso de no serlo, no devuelve el resultado, o verdadero 1 para búsqueda aproximada. Tiene una sola pregunta de macros, que es justamente el orden tal cual como se los di. Traten de leerlo, así no sepan el orden. Piensen qué error puede tener si siguen otro tipo de orden. Después, acá pide unir texto. Dice cuál de las siguientes fórmulas o funciones no es correcta para unir valores. Tenemos unir, usar el ampersand o concatenar. En las funciones sí se debe cumplir con al menos una de las condiciones para que el resultado sea verdadero. Solo dará como resultado falso cuando todas las condiciones no se cumplan, verdadero o falso. Después nos pide esto que es tipo contar puntos sí, sumar puntos sí o contar puntos sí conjunto y algo de fecha. Una vez que completan todo, le dan a terminar, intento, acá tienen el tiempo que les va quedando. Acá me dice sin responder aún, respondan las preguntas. Justamente acá me avisa por si yo quiero volver al intento. Y si no, le dan enviar todo y terminar y les pide una doble validación, que le den enviar todo y terminar. Esto es por si apretaron mal o algo. Y bueno, acá me parece que está todo mal. Y me aparece lo que me equivoqué. Como ven, no es difícil. Aquellos que vengan atrasados, así no terminen con toda la práctica, lean los módulos. Si les va mal en alguna pregunta, ustedes se van a dar cuenta que les fue mal. Y traten de pensar a ver en qué módulo está y lean. Algo a tener en cuenta. Las preguntas son multiple choice. Las preguntas están ordenadas al azar. No es que van a entrar 2 veces y le va a tocar el mismo orden de pregunta. Así que no se copien de un compañero, no le digan la 1 es la A porque por ahí no es. Y el orden de las respuestas también estarán al azar. O sea, van a entrar, pero las preguntas son siempre las 10 iguales. No, gracias a ustedes, Oscar. Bueno, para cerrar, ¿alguna consulta, algo para agregar, algo que quieran ver quizás en el módulo de Excel avanzado? No, para el nuevo módulo de Excel avanzado se comunican con nosotros a través del grupo de chat, ¿sí, no? No. O, no saben, o entramos No, y no, no. averiguamos nosotros y nos inscribimos. Entren y se inscriben ustedes. Ah, listo. Tengo entendido que sale esta semana ya directamente la inscripción. Revisen miércoles, jueves o viernes más tardar, tiene que estar. Pero sé que ya habían aprobado los cursos y que ahora los iban a publicar. Justo porque esta semana también están cerrando los cursos anteriores. Ok, gracias. Profe, ¿ese te va a llamar BD y QL avanzado? ¿Cómo? Perdón, te escuché cortado. ¿Cómo Celeste. sería el nombre? ¿Cómo sería el nombre? Seguramente aparezca como Excel avanzado o Excel nivel 2. Va a aparecer algo así. Pero va a figurar así. Y figura también mi nombre, así que lo van a poder ubicar.
Creo que este le pusieron Excel nivel 1, fórmulas y funciones, por el segundo es Excel nivel 2, Excel avanzado. Puede que figure así. No entendí. Ah, en Instagram ya salió cuando estarán. Ah, perfecto. Ahí dice Ay, no tengo. Dania que ya salió en Instagram. No tengo idea, pero bueno, ya salió. Listo. Lo de validación de Excel. ¿Validación qué? ¿Validación de campos? No, validación de. Eso estaba en el. Les diría que aquel que no pudo validar Excel, que vaya a YouTube. Ahí les dice, pero estaba en el archivito que les pasé. Bueno, los dejo para hacer el examen, gente. Les agradezco por la cursada. Y bueno, espero que les sirva y que todos aprueben. Nos estamos viendo posiblemente en el próximo curso. ¿Está Listo, bien? Bueno, muchas gracias por todo. Gracias, Eva. Chao. Muchas gracias, Gracias profe. como Luego. siempre. Excelente curso. Gracias. Clarísimo. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta Hasta luego. luego, Buenas profe. tardes a todos, gracias.